Buenas tardes a todos, hermanos. Nos da mucho gusto estar una vez aquí y poder compartir la palabra del Señor. Nos llena de alegría. El Señor siempre tiene una palabra fresca para nuestras vidas, ya que la palabra de Dios es el manantial de agua fresca. Y es por eso que nos gozamos a que nos esté escuchando por este medio, y los que estamos aquí pues también vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Bienvenidos a todos y les invito porque vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Abran sus Biblias conmigo en Efesios capítulo 2. Ahí vamos a dar lectura en esta ocasión. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, en el verso 1 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, este es muy conocido para todo aquel buen lector de la palabra de Dios, porque ¿cuántas veces no lo hemos leído? Entonces, este pasaje tal vez ya lo hemos leído varias veces y hemos extraído varias enseñanzas, pero cada vez que meditamos en este pasaje tenemos algo nuevo que aprender, algo nuevo de la palabra de Dios. Y en esta interesante, que el tema de esta tarde, hermanos, es vivos en Cristo, vivos en Cristo. Y es importante que nosotros podamos hacer conciencia. La vida que tenemos en Cristo, y la vida que tenemos en Cristo es una vida plena, es una vida completa, que podemos ver claramente lo que cuando disfrutamos plena y completa, podemos ver claramente lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en Colosenses capítulo 3, verso 1, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, la vida plena en Cristo, hermanos, es riqueza espiritual que solamente aquellos que han nacido de nuevo la disfrutan, y es por eso que podemos estar alegres, confiados de que cada día que pasa podemos tener una bendición de disfrutar de esta maravillosa vida que el Señor Jesús nos da.
Les decía que la vida en Cristo es una vida plena, la cual ahora nosotros disfrutamos como hijos de Dios. Y esta vida plena nos lleva a tener seguridad en Cristo, que todos los días de nuestra vida podemos estar confiados, tranquilos, y podemos entender de que el Señor siempre está en control de todas las cosas. Y eso trae tranquilidad a nuestra vida diaria porque eso es lo que hace falta en el corazón del ser humano, que no hay tranquilidad, no hay paz. Cuando las cosas se tornan a estar mal, entra el ser humano en pánico. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una plena confianza y certeza de que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dijo el salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y el Señor Jesús dijo también ahí en Mateo capítulo 28, donde dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es lo excelente y la grandeza de nuestra riqueza en Cristo. Recuerden que en la serie que estamos es nuestro contentamiento en la riqueza, en nuestra herencia en Cristo. Nuestro contentamiento en nuestra herencia en Cristo, porque es una riqueza conocer a Cristo. Es algo extraordinario conocer a Cristo. No hay nada más valioso en esta vida y en la venidera que conocer a Cristo. Entonces, por eso en Él tenemos una vida plena. Es por eso que el apóstol Pablo decía que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos para Él vivimos. Entonces, si vivimos, estamos confiados de que Él tiene cuidado de nosotros durante el tiempo que vivamos en este mundo. Y si morimos, estamos confiados y seguros que abriremos nuestros ojos en su presencia. Y es por eso que le podemos llamar una vida plena. Una vida plena en Cristo Jesús. Pero yo quiero que en esta hora podamos hacer conciencia y entender cómo es que fuimos salvados, cómo es que fuimos rescatados. Ya hemos estado hablando bastante al respecto, pero queremos ver cómo es que fuimos rescatados. Ahí en el verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida. Este verbo, hermanos, está hablando de conjuntar conjuntamente o dar vida de Dios. Nos dio vida de sí mismo. Porque, miren, hermanos, desde el momento que el hombre o Adán pecó, el ser humano completamente, todo ser humano ha nacido condenado al pecado. Es por eso que cada uno de nosotros y cada ser humano necesita tener un encuentro con Cristo para disfrutar de esta vida plena. Necesita tener un encuentro con Cristo para que pueda disfrutar de estas riquezas en Cristo Jesús. Porque si no tiene un encuentro con Cristo, entonces no tiene una vida plena, no tiene vida más bien en Cristo. Porque recuerden que si estamos en nuestra naturaleza caída, en la naturaleza caída que nos heredó el padre Adán, fíjese que estamos separados de Dios, ajenos de la vida eterna, estamos en enemistad con Dios. Pero ahora nosotros, por Cristo Jesús, estamos en amistad. Ahora estamos en comunión, en una relación con Dios. Pero fíjense cómo es esto de maravilloso, porque cuando estábamos sin vida, cuando estábamos en enemistad, Él viene y nos da vida y nos reconcilia. Por eso dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Como punto número 1, vamos a ver eso, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente separados de Dios, ajenos de la vida eterna, y no teníamos esperanza. Dice la Biblia que andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces ahora nosotros que tenemos esta esperanza, por eso podemos vivir tranquilos. Por eso, si usted no entiende la paz que tiene en su corazón, es porque Cristo vive en su corazón. Tal vez no la puede explicar, pero sabe que tiene paz, está confiado y está tranquilo. Si usted que nos escucha en su hogar o donde esté, si no tiene paz en su corazón, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo de incertidumbre, entonces venga Cristo. Cristo es la paz. El Señor Jesús dijo, dice, a mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que Él nos da es algo eterno, es algo seguro, es algo interno, algo que nadie nos puede robar. Por ejemplo, cuando venimos a Él, esta herencia en Cristo es tan valiosa, pero fíjese que en donde está nuestra herencia está segura, porque está en Cristo Jesús. Nada cambia y nadie nos la puede quitar, y nadie la puede arrebatar, nadie. ¿Por qué? Porque está segura en Cristo. Y eso es lo que podemos ver en esta hora, de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados es que andábamos, fíjense, sin una vida cercana a Dios, sin una vida en conexión a Dios, en una enemistad. Había algo que nosotros queríamos hacer, pero como no estábamos reconciliados, no podíamos. Colosenses capítulo 2, verso 13, si ustedes van conmigo ahí, dice, en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Aquí, por ejemplo, podemos ver que pone el apóstol Pablo, no solamente menciona de que estábamos muertos en pecados, dice, pero dice también que estábamos en incircuncisión. La circuncisión para el pueblo judío era la promesa de Dios con Abraham. Entonces, Dios hizo esa promesa con Abraham, y Abraham se circuncidó. Y esa era el despojo de su carne. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros ya no somos circuncidados en la carne, sino que somos circuncidados en el corazón. Entonces, todo lo carnal hay que desecharlo de nuestra vida. Pero lo hermoso de esto es de que cómo el Señor Jesús nos ha amado tanto, que aún, dice, cuando estábamos separados de Él, completamente ajenos de Él, ajenos de la vida eterna, muertos espiritualmente, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Hoy tenemos esta vida que podemos disfrutar todos los días, cada momento podemos despertar y estar confiados, acostarnos y estar confiados, como dijo el salmista, dijo, yo me acosté y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, cuando estamos viviendo así, es porque tenemos una confianza, y esa confianza es en Cristo Jesús. Y Él os dio vida, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Punto número 2 es que toda la iniciativa de la salvación viene de Dios, no de nosotros. Dice, toda la iniciativa, dice, viene de Dios, de la salvación viene de Dios y no de nosotros. Toda la iniciativa, o sea, nadie puede decir, yo me pude salvar, nadie. O yo hice esto para salvarme, nadie puede decir.
Porque si estábamos hundidos, muertos en pecados, no podíamos hacer nada para nuestra salvación o por nuestra salvación. Si eran tantos nuestros pecados y nuestras transgresiones, fíjese que no podíamos hacer nada nosotros para poder ser reconciliados. Entonces, esto es lo que, esta riqueza que tenemos de parte de Dios, que es su grande amor con el que nos amó, podemos ver de que esta iniciativa Él la tomó. Esa iniciativa Él la tomó. Y fíjese, el ofendido toma la iniciativa para establecer paz con los ofensores. Y eso fue lo que hizo el Señor aquí donde vemos en Efesios, nos está mostrando el apóstol Pablo. Entonces, como punto número 2, póngale ahí, toda la iniciativa de salvación viene de parte de Dios. Y eso fue lo que hizo el no de Señor nosotros. aquí donde vemos en Efesios. Entonces, podemos ver ahí, entonces, como punto dice, número 2, y Él póngale ahí, os toda la dio iniciativa vida. de En el mismo verso salvación podemos ver, viene ¿y quién? de parte de Dios, Y Él, no de y Él, nosotros. No de nosotros. Él dio vida, Entonces, nos dio podemos vida. ver ahí, Él tomó la dice, iniciativa. os Él, dio vida. fíjese, El si mismo ustedes verso se dan podemos cuenta, ver, desde ¿y quién? el huerto del Edén, Él toma la iniciativa para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Él sacrifica a los animales para cubrirlos. Desde ese punto nos está mostrando su iniciativa. En todas las edades, en todas las épocas, podemos ver cómo Dios ha ido mostrando su misericordia de generación en generación. Y siguen pasando la historia del hombre y podemos ver que el hombre sigue en sus pecados y el Señor todavía mostrando su iniciativa, mostrando su misericordia para con el ser humano, haciendo la paz entre el ser humano. Entonces podemos ver que Él dio vida, o Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. En el verso 4, si ustedes van ahí, dice, pero Dios que es rico en misericordia, Él, fíjese, Él que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, ¿quién nos amó? Dios. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Él tomó la iniciativa, no nosotros, sino que Él tomó la iniciativa. Él se revela a nuestras vidas, Él se revela al ser humano. Todo lo creado cuenta su gloria. Fíjese, si Dios no hubiera dejado toda la creación que vemos a nuestro alrededor, ¿quién nos contara su gloria? ¿Entiende? Entonces, todo lo que la creación cuenta la gloria del Señor. Entonces, Él toma la iniciativa para darnos a entender de que Él quiere reconciliarnos. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él hizo todo. Él preparó todo el escenario. Él lo preparó para la redención, para la reconciliación. Fíjese, en Juan capítulo 1, en el verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos ahí cuando Jesús viene e inicia su ministerio y se va y se bautiza, Juan lo mira. Recuerden que Juan era la voz que proclamaba en el desierto, que preparaba el camino del Señor. Pero cuando viene Jesús, Juan profetiza y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí estamos viendo que el Padre de antemano preparó al Cordero perfecto, que es Cristo Jesús.
Y vemos que Él tomando la iniciativa para la redención, Él tomando la iniciativa para la reconciliación. En Pedro capítulo 1, verso 18, primera de Pedro 1, 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. En donde estábamos en una vida vana, en una vida donde todo nos afligía, donde no encontrábamos refugio, consuelo ni paz. En una vida vana que no traía ningún beneficio, al contrario, nos traía muerte cada día más y más. En vez de salir, nos hundíamos más. Pero ahí estábamos cuando, por eso el apóstol Pedro escribe esto, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Todos nosotros como hijos de Dios, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, dice, tiene que entender esto: dónde estaba dónde vivía, qué era lo que hacía, y ahora cuál es su posición en Cristo. Si nosotros entendemos en dónde estábamos, de dónde nos sacó el Señor y ahora dónde nos tiene, yo creo que vamos a vivir una vida agradecidos delante de Él, sirviéndole. Porque dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fue, porque no fue con cosa corruptible con que fuimos comprados. Nosotros no pagaron un precio por nuestras vidas con oro, plata o piedras preciosas. No, sino que aquí el apóstol Pedro dice: como oro, plata o piedra, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, eso es lo extraordinario, que la sangre preciosa de Cristo es el precio total, el precio para sacarnos de esa vida vana, de esa muerte espiritual. La sangre preciosa de Cristo es la que nos limpió. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya dice destinado, dice esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjese, esto es maravilloso, extraordinario, porque ya no nos alcanza, yo creo, la mente para poder entender esto, de que Él tenía de antemano, con anticipación, en su presciencia, Él tenía el cordero ya preparado para el sacrificio. Ya estaba el cordero preparado para el sacrificio. Entonces, algunos dirán: pero ¿por qué Dios no evitó que el hombre cayera de su gracia y se pervirtiera? Dios le dio voluntad al ser humano. Es por eso el hombre decidió hacer lo malo. Pero Dios sabía de antemano lo que iba a suceder. Y es por eso también Él pone los medios. O sea, pecó el ser humano, falló el ser humano, pero Él de antemano preparó al Cordero perfecto. ¿Para qué? Para que fuéramos reconciliados, para que fuéramos traídos otra vez a la comunión, para que fuéramos otra vez traídos a la vida en Cristo, a la vida en una comunión con Él. Si usted va conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 19, Colosenses 1, 19, dice ahí la palabra del Señor, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Está hablando de Cristo Jesús, toda la plenitud. O sea, Dios, que en Cristo habitara toda la plenitud de Dios. Él es Dios. Él es Dios, Él mismo es Dios. No estamos hablando de un Dios pequeño, estamos hablando del mismo Dios. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese, eso es lo que estamos viendo, de que Él tomó la iniciativa, que la salvación, hermanos, no es una iniciativa propia, no es iniciativa nuestra, es una iniciativa de Dios. Es una iniciativa de Dios. Y es por eso que la podemos ver aquí en Colosenses. Y el apóstol Pablo está diciendo cuando dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo, dice, todas las cosas. Ese es el propósito de Dios. Es por eso que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjese que Él proveyó todos los medios, puso todos los medios para que nosotros viniéramos a la salvación, a la reconciliación, a la vida. Todas las cosas, así dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el precio que Él pagó. Ahora nosotros somos reconciliados. Ahora por eso el Señor Jesús, cuando ahí en Juan dice que él está diciendo, ahora ya no los llamaré siervos, dice, sino que los llamaré amigos. Amigos. ¿Por qué? Porque el siervo, dice, no conoce lo que su Señor va a hacer, pero los amigos sí. Entonces, miren a qué lugar nos ha traído el Señor. Es por eso que les decía que es una riqueza incalculable, es un precio incalculable. Tan grande es nuestra riqueza en Cristo, que hoy podemos estar con Él confiadamente, como dice el escritor a los Hebreos, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Entonces, dice el verso 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjese, ahí muestra nuestra posición antigua y nuestra posición actual. Ahora, nuestra posición actual es de amistad. Nuestra posición antigua era de enemistad. Hoy en Él tenemos amistad, tenemos ahora esa amistad. Verso 22 dice, en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles. Es por eso que el apóstol Pablo también dice ahí aquí en Efesios, de que nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo. Por eso aquí también lo está confirmando, que ahora nos ve Él sin manchas e irreprensibles. ¿Sabe por qué? Porque nosotros todavía fallamos, todavía estamos en esta humanidad. Pero ¿por qué Él nos mira sin mancha, santos? ¿Por qué? Por Cristo, porque nos ve a través de Cristo. A través de Cristo. Entonces ¿sí se dan cuenta que para todo Él provee? Para todo. Y es por eso que Él es digno de adoración, digno de admiración, digno de exaltación. Y debemos de gozarnos al tener este gran privilegio de que hoy estamos reconciliados con Él, que hoy tenemos vida. Reconciliación, reconciliar. Este verbo me llamó la atención porque es reconciliar totalmente. Este verbo ahí, el que utiliza el apóstol Pablo, es reconciliar totalmente. Reconciliar totalmente. Pero se compone de otros dos verbos. Y
Y el primero es que su partícula primaria es fuera. Está hablando fuera, dice lejos, y se puede aplicar en varios sentidos, del lugar, tiempo o relación. Lugar, tiempo y relación. Fuera, lejos, el lugar, tiempo y relación. El siguiente verbo es cambiar mutuamente. En sentido figurado es arreglar o cambiar una diferencia, hacer la paz también. Entonces, esa es la reconciliación, de eso está hablando, de que Jesús vino y nos reconcilió con el Padre. Estábamos lejos. Estos verbos nos están dando a entender de que estábamos lejos de la ciudadanía, ajenos de la ciudadanía, pero ahora estamos, dice el apóstol Pedro, que ahora somos del pueblo de Dios. Ahora no estamos fuera, estamos dentro de la familia de Dios. Entonces, fíjese, Él ha hecho eso. Estábamos en enemistad, pero Él viene y nos trae cerca. Nos reconcilia totalmente. Fíjese que no nos reconcilió a medias. No, por eso el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue completo, fue total. No hay nada más que hacer. El escritor a los Hebreos dice que ya no hay otro sacrificio que hacer. El sacrificio de Cristo Jesús es completo para pagar todo el precio del pecado. Entonces ya no hay otro sacrificio más. Y es por eso que la reconciliación también es una reconciliación total, completa. Y es una reconciliación de la cual nosotros disfrutamos. Es una reconciliación de la cual nosotros ahora tenemos y podemos llegar delante de Dios. Pero tenemos que entender que no depende de nosotros, que no fue plan nuestro, que no fue el deseo nuestro, que no fue el que nosotros hayamos provisto para la reconciliación. No, Él de hecho lo preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. Y eso es extraordinario, eso es algo que debe de llenar nuestro corazón de gratitud al Señor. Entonces, estábamos lejos y Él nos hizo cercanos. Estábamos muy abandonados allá, pero Él fue con sus brazos de amor y nos trajo. Un ejemplo en la escritura que Jesús pone de la oveja perdida, que tiene 99 y se va por una. Cuando la trae, la encuentra, la venda y la trae otra vez al redil. Cuando mira al Señor, llega a Jerusalén y mira al pueblo y los ve como ovejas perdidas, como ovejas sin pastor. Así anda el mundo. El mundo que no conoce a Cristo así anda, porque está lejos de Cristo, lejos de la ciudadanía, lejos, están muertos espiritualmente, no conocen a Dios. Es por eso, fíjense, y eso no quiere decir que no tienen conciencia de cosas buenas y cosas malas, tienen conciencia, pero es por eso, si usted se da cuenta, por ejemplo, nuestros gobernantes, a veces ellos empiezan a legislar ciertas leyes, como por ejemplo legislan una ley que es buena, que beneficia al ser humano, digamos una ley para apoyar a los pobres, una ley que sirva para cuidar a los ancianos, a darles extra protección, beneficios y todo. Pero están legislando, fíjese, a la misma vez, esos mismos gobernantes están legislando leyes a favor del aborto. Entonces, fíjese, qué incoherencia, ¿no?
¿Qué contrariedad hay ahí? ¿Pero por qué? Nosotros decimos, ¿por qué hacen eso? Pero es que ellos recordemos, hermanos, que si no conocen a Cristo, bueno, eso es lo seguro, que no conocen a Cristo. Por eso están lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, no tienen vida espiritual, quieren hacer lo bueno, pero están arrastrados por el mal, van en la corriente de este mundo. Y es por eso que vemos esas contrariedades. Si va conmigo usted a Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5, en el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjese, el Señor Jesús también dice, no es que ustedes me hayan amado primero, dice, sino que yo los amé primero. Él los amó primero. Y aquí el apóstol Pablo está confirmando esto, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A poco no es extraordinario eso? ¿A poco no es maravilloso esto de que aún viendo Él que estábamos así, siendo vil pecadores, muestra su amor para con nosotros? Y no solamente eso, sino que va como cordero mudo al matadero, y en su humillación no abre su boca. Por eso cuando ponen a Barrabás y ponen a Jesús y les preguntan al pueblo, ¿a quién prefieren? El pueblo, ¿qué dice? A Barrabás. Cuando Barrabás lo que había hecho era robar, matar y muchas cosas más. ¿Y Jesús qué había hecho? Jesús había sanado enfermos, había reprendido demonios, y Jesús era Dios caminando en medio de ellos. Pero lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque estaban muertos en sus delitos y pecados, alejados de Dios. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Fíjese, entonces, por eso ahora en estos tiempos que estamos pasando, fíjese, que debemos de tener una plena confianza, una plena seguridad de que Dios está en control de todas las cosas. Porque, fíjese, si nos amó cuando estábamos allá, hundidos en la maldad, en el pecado, lejos, ajenos de Dios, mucho más ahora que estamos en Él. Mucho más que ahora nos ha hecho cercanos a Él y que somos su pueblo, mucho más hará. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más, dice. O sea que es mucho más ahora. Y Él nos amó, si Él preparó de antemano la reconciliación, entonces ahora también Él estará con nosotros todos los días. También Él estará ahí guardándonos. En 2 Corintios capítulo 5, verso 18, dice, 2 Corintios 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Cómo ve? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es extraordinario. No, mire, al meditar esta doctrina, hermanos, de la reconciliación, de la vida que Él nos ha dado, dice que es extraordinario. Yo creo que cada vez que la medito me maravillo y aprendo más, porque
porque solamente Dios pudo hacer eso. Y es algo incomprensible. Pero dice, y todo esto, dice, viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto. Es por eso que a Él es la gloria, la honra, la adoración, la alabanza y todo lo que existe para Él, porque por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, para Él la gloria, para Él la honra. ¿Por qué? Porque nadie pudo proveer para su propia salvación. Por eso el salmista dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y eso lo podemos ver aquí en la Escritura, porque Él es el que proveyó para nuestra reconciliación. Él proveyó para nuestra salvación. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios mismo en Cristo. Por eso en Él habita la plenitud. O sea, Dios mismo en Cristo reconciliando a todo el mundo. Él mismo haciendo las paces. Es como que si usted viene o si nosotros ofendemos a alguien o usted ha ofendido a alguien y al que usted ofendió, esa persona se levanta y viene y le da la mano o le trae un regalo y le dice, mira, aquí estoy, te perdono, no pasó nada. Tal vez la hayamos agredido físicamente o verbal, pero imagínense, es un acto incomprensible. Es un acto incomprensible, pero estamos bajándolo a nivel humanos, porque todos pecamos y fallamos. Tal vez alguien nos ofendemos, pero Dios no. Recuerden que Él es santo, santo, santo. El santo, 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 el que habita en santidad. Dice, Él es el que toma la iniciativa para perdonar al pecador, para reconciliar al pecador. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo por Cristo, dice, al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, eso es lo que tenemos que anunciar y predicar. Así que, hermanos, todos los créditos es para Él. Todos los créditos es para Él. Y nada más que para Él. Y nada más que para Él. Porque si el hombre empieza a agarrarse los créditos de lo que Él ha hecho, está robándole la gloria a Dios. Está robándole la gloria a Dios. Pero podemos ver aquí, hermanos, que todos los créditos es para Dios. Y por eso nos debemos a Él. Y es por eso que nos debemos a Él. Mire, ahora vemos pues lo que dice el apóstol Pablo en el verso 2, dice, de Efesios, capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, ahora nos está haciendo conciencia de dónde estábamos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros, bajo el dominio de Satanás. Éramos esclavos de Satanás, y hacíamos y íbamos en la corriente de este mundo. Pero eso es, hermanos, otro tiempo. Para nosotros, hermanos, es algo que quedó atrás. Hoy somos nuevas criaturas, de modo que si estás
de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahora estamos hablando de algo pasado, de algo que ya no vivimos ahí. Pero si alguien no tiene a Cristo en su corazón, sigue viviendo en ese tipo de vida, en ese estilo de vida, lejos de Dios. Y es una buena oportunidad para recibir a Cristo, para invitar a Cristo, para que venga a tu corazón. Él ya hizo todos los medios, ya puso los medios, Él tomó la iniciativa y todo. Lo único que tienes que hacer es creer. Es creer. Dice que éramos hijos de desobediencia. Antes nuestra naturaleza era una naturaleza de desobediencia. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Las cosas son nuevas para nosotros. Pero antes recuerden que teníamos una naturaleza caída. Una naturaleza caída. Fíjese, normalmente la desobediencia en el ser humano es muy común. La desobediencia en el ser humano es muy común. Si todavía la podemos ver en la vida del cristiano, todavía podemos ver que algunos cristianos son desobedientes. Cuando no obedecemos la palabra del Señor, estamos mostrando desobediencia. Y eso es parte de la naturaleza caída. Y es por eso que nosotros debemos de despojarnos cada día del viejo hombre. Cada día. Que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia, de todo ese residuo de la humanidad caída que todavía está en nosotros. Debemos despojarnos. Pero el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, él vive, esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza y lo hace estas cosas por naturaleza. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza. Esa era nuestra naturaleza. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, que dice que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Entonces, esa es nuestra nueva naturaleza, que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo. Ahora debemos de dar frutos como hijos de Dios, como cristianos. En el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su grande amor con que nos amó. Ahí pónganle el punto número 4, que la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. ¿Entiende? La salvación es gratuita. Estamos viendo acá todo Dios proveyó. Él tomó la iniciativa, proveyó el cordero, la sangre del cordero. ¿Para qué? Para que tuviéramos una salvación gratuita. Es por eso que no se cobra por la salvación. Por eso que el evangelio de Cristo no tiene que ser vendido. Es por eso que no tiene que pagar para escuchar un sermón o para actividades cristianas. No tiene que pagar. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dio es gratuitamente. En el verso 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aun estando muertos, dice, ahí nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces,
Fíjese, es solamente un regalo gratuito de nuestro Dios a nosotros. Y es por eso que debemos de estar conscientes qué riqueza tan grande que Él nos ha dado. Riqueza tan grande, porque fíjense, hay personas que se enferman, especialmente las personas de dinero, se enferman y están dispuestos a pagar lo que sea necesario para tener salud. Están dispuestos a pagar lo que sea necesario para poner algo más en su cuerpo. Pero fíjese, en primer lugar, acá, para traer una persona de la muerte a la vida no es posible. Y fíjese, y el Señor Jesús lo hizo. Y aparte de eso fue gratuito. Gratuito. Y ahora nos hace partícipes con su familia, con su pueblo, en comunión con Él, nos sienta en lugares celestiales, nos hace coherederos con Cristo. Entonces, fíjese, es una gran riqueza. Es una gran riqueza que tenemos en Él. En el punto número 6 podemos ver nuestra nueva posición. Nuestra nueva posición. Verso 6 también dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó. Fíjese, si Cristo, Pablo dice a los Corintios, dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y seríamos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima. Los más dignos de lástima. Pobrecitos, pobres cristianos. Pero como Cristo resucitó, hermanos, mire la nueva posición que tenemos nosotros ahora en Cristo. Ahora todos aquellos que hemos creído en el Señor, nuestra posición es de estar juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales. Dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí es donde estamos ahorita, esa es nuestra posición en Cristo. Es por eso que podemos tener comunión con el Padre. Porque si no fuera por eso, hermanos, no pudiéramos tener comunión con el Padre. Como les decía hace ratos, el Padre nos mira a través de Cristo. Y por Cristo nosotros estamos en lugares celestiales. Por eso tenemos entrada. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Por eso también dice la palabra de que nuestra ciudadanía está en los cielos y que aquí en este mundo somos peregrinos. Es por eso cuando nosotros, hermanos, decimos, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero estar en tu morada, en ti, Señor, delante de ti, adorándote. Y cuando nos hablan o sentimos la muerte cerca, andamos con temor. Entonces, ¿qué? ¿Queremos estar en este mundo o queremos estar con Dios? ¿Entiendes? Es una incoherencia también. ¿Pero por qué? Porque no entendemos. Porque no entendemos esto. Debemos de entender todo esto, hermanos. Sí, debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque si estamos seguros que nuestra vida mejor está con el Señor, ¿te imaginas? Pablo decía, no sé qué escoger, pero porque él tenía una gran pasión por predicar el evangelio. Ardía su corazón por llevar el mensaje del evangelio. Eso, si esa es la disposición nuestra, qué bueno, también. Qué bueno. Pero recuérdame, te recuerdo que tu mejor vida no es aquí en esta tierra. Tu mejor vida es en Cristo, en el Señor
esos lugares celestiales. Es después de esta. Claro que puedes vivir una vida en Cristo así como ya la vivimos, ya la disfrutamos, llena de paz, de gozo, de alegría, de tranquilidad, tal vez con escasez económica, tal vez con algunas situaciones, quebrantos o pruebas, luchas, enfermedades, pero puedes vivir esa vida en Cristo con tranquilidad, sabiendo que Él está en control de todo. En Colosenses capítulo 3, verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida con Cristo en Dios, dice. Ahí es donde se disfruta de comunión con el Señor. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo en Dios. Y solamente ahí es donde se disfruta la comunión con Dios. Y ahí es donde nosotros debemos disfrutar cada día esa comunión. El punto número 7, mostrando las abundantes riquezas de su gracia. Mire, abundantes. El apóstol Pablo escribe con este verbo, abundantes. O sea, algo que bueno, no tiene medida. Es abundante. No tiene medida. Entonces está diciendo las abundantes riquezas de su gracia, del don, de ese regalo que Él nos da por su grande amor. Las abundantes riquezas de su gracia. Dice en el verso 7 y 8, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don es un regalo inmerecido de Dios. Esto, dice, no es de ustedes, no es que ustedes sean tan buenos, no, es un don de Dios, es un regalo de Dios, y estas es las riquezas abundantes de Él. Siguen pasando, los siglos pasan y pasan y pasan, y el Señor sigue mostrando sus abundantes riquezas para con el ser humano, y seguirá mostrando sus abundantes riquezas en los siglos que vengan hasta su venida. Seguirá mostrando. Acuérdense solamente desde, por ejemplo, en los tiempos de Noé, mostró abundante riqueza. Les proveyó el arca para salvación. Hoy, en nuestros días, está mostrando abundantes riquezas. Nos ha mostrado sus riquezas a nosotros y todavía las está mostrando al hombre. Entonces, verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Porque termina el verso 8, dice, y esto no de vosotros. Dice, es porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, ahí terminamos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese, este es el plan maravilloso, porque cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para condenación, no lo creó para pecado. Lo creó, aquí está diciendo el apóstol Pablo, que lo creó para buenas obras. Lo creó para buenas obras. Porque dice, somos hechura suya. Entonces, cuando Él estaba creando al hombre, no estaba creando para malas obras, no. ¿Por qué?
Porque este verbo me llamó la atención, hechura. Hechura. Y quiere decir que es una cosa confeccionada. O sea, una obra creativa. Una creación artística. Una obra maestra. Nada más y nada menos. Fíjese, eso es, bueno, eso es lo que Dios creó cuando hizo al ser humano. Una obra maestra, una obra creativa, una creación artística. Fíjese cómo se admira al ser humano cuando aparece por allá un pintor, ¿no? ¿Y quién hizo este cuadro? Qué hermoso, qué maravilloso, qué creación. No, ese no lo creó, lo pintó. Porque recuerde que tenía toda la materia. Dios creó de la nada. Y cuando lo creó algo extraordinario, una obra complicadísima, pero maestra. Una obra complicadísima, pero maestra. Al pensar cómo funciona nuestro cuerpo, quedamos con la boca abierta. Y cuando vemos cómo funciona el universo, aún más. Entonces lo único que nos queda es adorar al Señor. Como cuando el salmista decía: oh Jehová, cuando veo los cielos, obra de tus manos. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Hermanos, es una bendición poder estar vivos en Cristo. Es una riqueza incalculable tener vida en Cristo. ¿Por qué no me acompaña? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor. Y podemos disfrutar, Señor amado, esta vida que tenemos en ti. Gracias, gracias. Que dice tu palabra que fuimos o que somos hechura tuyas. Somos hechura tuya. Señor, esa obra maestra, esa obra extraordinaria que tú creaste. El cuidado que tuviste, Señor, al formarnos, al hacernos, Señor, de tal manera que pusiste cada órgano en su lugar, cada miembro de nuestro cuerpo en su lugar, de tal manera que todo el cuerpo funcione conjuntamente. Es una obra complicada, es una cosa confeccionada, pero también dice que es una obra creativa, una creación artística, una obra maestra. Pero es que eres tú, Señor, el que solamente tú puedes hacer esas obras maestras, Señor. Qué maravilloso, Señor. Y es por eso que el salmista decía eso, cuando veo los cielos. Él podía ver las estrellas, la luna, el sol. Pero hoy que tenemos más tecnología, Señor, podemos ver más cosas que el salmista no pudo ver. Ayúdanos para que cada día, de igual manera como el salmista, sorprendidos caigamos delante de ti, arrodillados, dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Adoramos y te bendecimos, amado Jesús. Gracias. Amén.